Hola amigos, bienvenidos al curso de COBOL número 18. En este video vamos a revisar un tema súper interesante que es el manejo de archivos a nivel más avanzado. Vamos a hacer altas, consultas, bajas, modificaciones y por supuesto a controlar la parte del manejo de datos del archivo. Ya tengo preparado previamente aquí un como cascarón del proceso que si ustedes lo revisan trae aquí la parte de Identification Division, que es la división de identificación donde viene, como sabemos, el nombre del programa, que en este caso le puse comercio. Está la parte de la división de entorno, Environment Division, que es necesaria porque nosotros vamos a ocupar crear archivos. Para crear archivos tenemos que definir una sección que se llama Input-Output y, por supuesto, un control de archivos que es el File Control. Habíamos visto la vez pasada que con Select vamos a definir nuestro archivo y asignarlo en este caso, al nombre que le digamos aquí. Yo tengo definido por default datos 2.txt. También está otro archivo que vamos a tener. Este archivo le llamé KeyFile y es para a nosotros asignar llaves que van a ser nuestras claves de control para los datos que vamos a tener en el archivo datos2.txt. Como les dije, este nombre es para definir el nombre lógico del archivo dentro del programa y la parte física va de este lado. Y en su caso, si ustedes tuvieran un directorio, pueden ponerlo aquí, por ejemplo, unidad C, diagonal invertida, y a lo mejor está en esa unidad su archivo llave.txt. Yo, si lo dejo de esta manera, se va a crear por default en el directorio donde se encuentre mi programa. Tengo otra parte que es la división de datos, que es donde propiamente va a ir nuestra sección de archivos. ¿Y esto para qué? Para poder declarar los archivos, el cómo están compuestos sus registros y darles propiedades. Para ello usamos este file descriptor y aquí va el nombre del archivo. ¿Qué tengo definido para esto? Tengo un registro de producto que se subdivide de varias partes. Tiene un ID de producto que estoy declarando con picture, numérico de 10 posiciones. Tengo nombre alfanumérico de 50 posiciones, tengo precio numérico entero de 5 posiciones y con este marcamos los decimales de 2 posiciones. Tengo cantidad numérica de 10 posiciones y descripción alfanumérica de 100 posiciones. También voy a tener una definición file descriptor para KeyFile. En KeyFile, que es llave.txt, vamos a declarar un registro llave que va a ser de 10 posiciones y numéricas. ¿Por qué voy a declarar este registro llave? Este registro llave va a hacer referencia posteriormente al ID, que es el que va a identificar como único al producto. Luego, después de eso, en la misma división de datos, tengo la parte de la sección de Working Storage, que es donde definimos todas nuestras variables. Si me voy para abajo, aquí tengo previamente comentarios nada más. Aquí voy a poner un poco de separación para variables porque van a ser muchísimas. Va a ser la parte de variables auxiliares para archivos, la sección de variables de uso general y otra parte de acumuladores o contadores. Agregar aquí contadores. Finalmente tenemos la división de procedimientos donde va a ir todo nuestro proceso a ejecutarse y va a tener su sección llamada con un nombre que nosotros le queramos poner. Le puse sección principal como siempre y el nombre del párrafo main procedure o procedimiento principal. Ustedes pueden ponerle en español o el nombre como quieran. Tengo un display, va a ser una tienda o un comercio como les había comentado. Va a ser Tecno Shopping Mall, es así como le llamé. Y estoy declarando un stop pausa porque este programa lo estamos haciendo esta vez en Visual Studio. Ustedes sin problema pueden manejarlo en el OpenCOBOL. En OpenCOBOL no le pongan stop pausa, hay que quitárselo. Este nada más es para que podamos detener la consola que iniciamos nosotros aquí en Visual. Y el stop run, que es para detener el programa. Bien, recordándoles cómo se declaran los programas, nos iríamos a donde está archivo, le ponemos el nuevo proyecto y luego donde tenemos el COBOL vamos a aplicación de consola y aquí va el nombre de nuestra aplicación. Por ejemplo, si se va a llamar comercio con mayúsculas, minúsculas, como quieran, le ponen aquí comercio y le ponen aceptar. ¿De acuerdo? Yo le pongo cancelar porque ya lo tengo aquí.
Ahora sí vamos a comenzar con la primera parte que me interesa, que es la parte de ver el control de archivos. La vez pasada les definí esto sencillo. Hoy vamos a revisar más cosas que van a ir para este archivo. Voy a quitar este punto de aquí y les voy a explicar una parte importante que es cómo podemos nosotros establecer dinámicamente el nombre de un archivo. Tal vez ustedes no quieran que se llame datos 2.txt todo el tiempo o inclusive quieren que esté variando de directorio o alguna cosa similar. Cuando quieran hacer eso, ustedes tendrían que cambiar este valor fijo, entre comillas, por una variable que ustedes declaren en Working Storage Section que haga referencia a un nombre de archivo. Voy a poner el ejemplo aquí. Vamos a declarar WKS nombre archivo, tal cual. Esta variable que voy a declarar en Working Storage Section. Aquí la voy a poner de nivel 1 porque va a dividirse de varias partes, que es el nombre compuesto del archivo. Voy a declarar en el segundo nivel una variable que sea directorio inicial, directorio ini le voy a poner. Va a ser de tipo picture, pic o picture, como quieran ponerlo, y va a ser de tipo alfanumérica. ¿De cuántas posiciones? Bueno, ahorita le voy a dejar pendiente y les voy a decir por qué. Después de haberla declarado y como que quede ahí pendiente las posiciones, tengo que darle un valor, es lo que yo voy a hacer, voy a darle un valor. Ese valor que le voy a dar va a ir entre comillas porque es un tipo alfanumérico y sus valores que le declaramos aquí iniciales van de esa forma. Voy a escoger un directorio en mi PC. Por ejemplo, si me voy a él, tengo un directorio que es unidad C. Bueno, lo voy a poner así para que lo vean cómo está. Unidad C, programas COBOL y la carpeta comercio. Yo quiero tomar este directorio, lo voy a copiar para hacerlo más rápido y lo voy a pegar aquí. Es el directorio donde voy a establecer este archivo. Ahora tengo que agregarle aquí al final una diagonal invertida porque después de eso pues va más información. Ya tengo aquí qué directorio va a ser. Lo voy a poner aquí abajito. A ver hasta dónde alcance a llegar. Que si alcanzo un poquito más. Aquí lo voy a dejar. Estamos exactamente en 71 posiciones. Ahora voy a ver de qué tamaño es esta variable en base al valor que aquí definí. Tiene que ser exactamente el valor porque si ustedes luego le dejan valores diferentes, al momento de que cree el archivo puede marcar algún error. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 posiciones. Son 28 posiciones. Ahora también cuidar esto porque si le definen un valor y le dan más longitud aquí, es decir, a lo mejor tuviera un carácter aquí adicional, X de 28 no les va a cuadrar. Y como vuelva a decir, a ver, me estás declarando una variable de 28 posiciones, pero le quieres dar un valor de 29 posiciones. Entonces, esas 29 posiciones, pues, no corresponden, está de más una. Vamos a dejarlo de esta manera. Después, ¿qué más quiero que tenga este archivo? Bueno, a lo mejor necesito una parte variable, es donde ya tengo mi directorio, pero ahora el nombre del archivo va a ir de cierta manera. Por ejemplo, a lo mejor necesito que mi archivo se llame datos comercio. Entonces voy a poner aquí un identificador del archivo, así le voy a poner ID del archivo, picture, también va a ser alfanumérico y le voy a dar un valor. Ese es el nombre de mi archivo, la parte fija. Ese identificador, en mi caso, yo no quiero que cambie. Le voy a poner datos comercio, datos-comercio. Es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 posiciones. Entonces me voy y le pongo 14 posiciones. Si me cabe ahí, perfecto. Luego ya tengo eso, pero todavía me falta ponerle una extensión. Yo quiero una parte variable, como les dije. Entonces yo voy a agregar también una fecha de archivo. Le voy a poner fecha arc. Y esta va a ser de numérica a 6 posiciones. La voy a dejar a 6 posiciones. No le voy a dar un valor inicial. Bueno, aquí le pueden poner si quieren que esté por default en ceros, algo. Si no, no le tienen que dar un valor inicial si ustedes le van a mover un valor. Y va a ser para efectos de este programa, le voy a dejar como año de 2 posiciones, mes de 2 posiciones y día de 2 posiciones. Por eso es de 6. Luego ya tengo, digamos, armado, si ustedes van viendo así, lo voy a poner aquí arriba nada más para mostrárselos. Aquí nada más de ejemplo. Tienen armado esto. ¿Sí? Tienen el directorio, ya tienen datos comercio y
1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es lo que tienen hasta ahorita, así. Literalmente es lo que está. Está como no está. Ahí sí. Ok, ahora yo, después de la parte fija, ya es como quiero que se llame mi archivo. Ya no quiero ponerle más. Todo este es el nombre del archivo. Pero me falta la extensión del archivo. Ese valor, vamos a suponer que no quiero que cambie para nada. Entonces, yo puedo usar una variable como aquí le puse, directorio ini, la cual inicialmente vale este directorio de 28 posiciones y a la cual yo le pudiera mover otro valor, obviamente de 28 posiciones, y cambiarlo. O en su caso, si yo le pongo un directorio de más posiciones o menos, pues aquí variaría la longitud. Sin embargo, vamos a suponer que acá en la extensión es forever, siempre fija, ¿sí? Yo puedo usar el filler. El filler simplemente es para declarar un valor que no vamos a utilizar dentro del programa, pero que forma parte de un grupo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner picture y mi filler obviamente es alfanumérico, el filler, y las posiciones van a quedar pendientes. Le voy a dar un valor fijo y va a ser punto, porque voy a tener que poner el punto para la extensión. Puede ser lo que quieran, puede ser .dat, .txt o la extensión que ustedes prefieran. De hecho, COBOL no le interesa. COBOL maneja lógicamente el archivo y te va a dejar la extensión que tú le pongas. Vamos a dejar nosotros txt. ¿Ok? Ya tengo 1, 2, 3, 4 posiciones. Entonces, este filler es de 4 posiciones. Con esto ya conformo la última parte del archivo y si yo pongo esto acá, literalmente me queda esto. Es como si yo tuviera, esto lo voy a poner ahora así entre comillas, es como si yo tuviera esta declaración aquí. Si en lugar de eso yo pusiera esto, es lo que yo hubiera hecho, un valor fijo. Pero si se fijan, en lugar de ponérselo aquí, pues lo estoy usando por medio del nombre de archivo. Y ese nombre de archivo es el que va a contener esto y por supuesto me va a servir porque la fecha yo le puedo poner la del día, yo puedo obtener fecha del sistema, como yo guste. Ahora, yo para ejecutar o para guardar en este directorio, aquí el programa va a pedir privilegios por donde estoy guardando, privilegios de administrador. Yo en mi cuenta, por default, no soy superusuario, o sea, no soy un administrador que permita todo. Tengo la configuración de mi Windows de tal forma que tienen que solicitarme a mi permiso los programas para yo darle los privilegios de administrador. En este caso, este programa no es que te vaya a decir, dame los privilegios de administrador y voy a crear el archivo. No te va a decir nada, al contrario, te va a marcar como error o te va a, en ejecución, no va a poder crear el archivo correspondiente porque no lo estoy ejecutando como administrador. La forma en la que yo pudiera hacerlo es, bueno, compilarlo sin ejecutar, realmente hacer una pura compilación del programa y ahora cuando ya genere el ejecutable, darle un clic derecho y ejecutar como administrador para que me funcione. Dado esto, yo como voy a ejecutar desde aquí, no puedo guardar en este directorio porque no soy administrador, o sea, no soy un programa que sea administrador. Le voy a quitar esto y voy a dejar datos2.txt, que es el que me interesa, ¿ok? Y con este vamos a trabajar. De todos modos, les dejo abajo la variable y si ustedes quieren probar con el directorio, como les dije, y pueden de esa manera ustedes asignar su archivo. La siguiente parte que quiero revisar con ustedes del select es la parte de la organización. Se dice organization. La organización del archivo se puede definir en el archivo. Y esa organización puede ser de 3 tipos, que puede ser secuencial, o sea que el archivo, su lectura, su escritura, todo es de uno en un registro y para recorrer, no sé, al registro 20 tienen que pasar por los 19 anteriores. Va de uno en uno. Va también una organización indexada que ustedes le asignan un índice o una clave, si quieren llamarlo así, algún valor que ustedes puedan identificar y con ese ir recorriendo o saltarse el registro y se van al registro que están buscando sin pasar por los anteriores. Y hay una organización relativa que funciona muy parecido a la indexada, también puede acceder a registros particulares y cabe mencionar que tanto la indexada como la relativa pueden leer desde sus respectivos identificadores o también de manera secuencial, ambos pueden funcionar secuenciales. Nada más que la diferencia con la relativa es que hay una dirección que le llaman dirección relativa, que representa la dirección donde está el registro. Además, en los archivos relativos, cuando
se pierde un registro, que ya no está un registro, pues sigue ocupando espacio, entonces se hacen mucho más grandes los archivos. Son algunas diferencias, cada uno tiene sus ventajas, desventajas. No me voy a meter más a detalle. Voy a ponerle nada más de ejemplo aquí para que vean cómo se genera sequential para organización secuencial. Que si ustedes no la declaran, por ejemplo en la de aquí abajo, es como si fuera secuencial, no es necesario. Está la parte de relativa y por supuesto la indexada, que es la que vamos a utilizar nosotros. Vamos a definir el modo de acceso, que es el Access Mode. En modo de acceso, nosotros podemos tener acceso a los archivos indexados, ya sea secuencial. Este modo de acceso es tanto para archivos secuenciales, por supuesto, para indexados y para relativos. También para la parte de indexados aplica acceso aleatorio. El secuencial, como sabemos, es uno por uno al registro y el aleatorio es ir saltándote registros, ir directamente por medio de una llave que vamos a definir también aquí mismo en esta sección, buscar ese registro. Y con este no se puede buscar de forma secuencial, solamente sería el acceso de esa manera, por medio de la llave. Random aplica tanto para indexados como relativos por sus semejanzas. Por último, tenemos el acceso dinámico. Acceso dinámico permite ambas cosas, permite el acceso secuencial y el acceso aleatorio a registros y también aplica para archivos indexados y relativos. Ahora, como les dije, para la parte del acceso aleatorio, que implica para random y para dynamic, porque dynamic también puede hacer acceso aleatorio, se tiene que declarar una clave. Esta clave va a ir declarada aquí y va a ser como record key. Es llave del registro y la palabra is. Record key is. La llave del registro es y hay que poner el nombre de nuestra clave. Para efectos de F-archivo, lo que estamos definiendo como clave, como les dije, es a RPID, que va a ser su identificador. Así es que voy a poner que RPID. Ojo, porque aquí la llave que se puede elegir es respecto a la definición del archivo que nosotros tenemos. Es decir, de los registros que está compuesto el archivo, vamos a elegir alguno. Ahora estamos eligiendo este valor numérico de 10 posiciones. Y hay otra cosita. Por como yo estoy armando este archivo para efectos de mi comercio, yo requiero que, en mi caso, por políticas del negocio, por así decirlo, aparte de tener un identificador único, yo no puedo repetir nombres. O sea, es decir, yo no puedo dar de alta dos productos exactamente con el mismo nombre. Lo que sí puedo repetir es precio, cantidad y, por supuesto, la descripción tampoco importa. Entonces, nombre va a ser otra llave que necesito que sea única. Sin embargo, yo ya estoy declarando aquí mi llave única. ¿Qué puedo hacer en este caso? Bueno, para este tipo de archivos que tienen acceso dinámico o aleatorio, tanto indexados y relativos, podemos declarar algo que se llama llave alterna. Entonces, le vamos a poner como sigue. Alternate record key. Con llave de registro alternativa, nosotros podemos elegir otra llave para identificar a los registros. Y aquí, a diferencia de que esta es no duplicable, esta sí pudiera ser duplicable o no. Es decir, yo puedo elegir si se duplica o si es una llave única también. Llaves alternativas no nada más puede haber una, puede haber n cantidad. Puede haber hasta 254 llaves alternativas y si yo quiero que sea con duplicados, pues se lo tengo que especificar. Por ejemplo, aquí RP nombre es mi llave alternativa. Si yo quisiera que fuera con duplicados, tendría que ponerle with duplicates, pero yo no quiero que se duplique. Entonces yo voy a poner que mi búsqueda sea así y que sea única. Por eso no le pongo nada. También debemos considerar algo y es que este archivo al momento de abrirlo, al momento de escribir en él, al momento de cerrarlo, hacer cualquier operación con el archivo, puedo tener algún problema, ya sea porque no se pueda leer, porque se borró, por lo que ustedes quieran. Tengo yo que cachar esos errores que pudiera dar el archivo, porque si no los cacho, pues ejecuto mi programa y cuando lo ejecute, ¿qué va a suceder? Pues va a tronar, nos va a marcar un error en tiempo de ejecución. Para poder hacer esto, finalmente pongo file status. Con file status vamos a estar cachando el estatus del archivo. Si trae un error, ahí va a venir la clave. Y voy a declarar cuál va a ser mi file status. Esto va a ser por medio de una variable que voy a declarar en Working Storage Section. Y le voy a poner, bueno, mejor fs status. Así le voy a poner
esta variable que me maneje el estatus del archivo. No existe la variable, vamos a crearla de una vez. Me voy a la parte del Working Story Section, en la parte de mi sección de variables auxiliares para archivos. Voy a declarar una variable de nivel 77 y voy a ponerle fs status para diferenciarla del resto de las variables de Working Story Section. La voy a poner un picture o pic de 2 dígitos, porque son 2 dígitos numéricos los que lleva el status. En algunos compiladores les permite ponerla más grande y en otros les marcaría error si la ponen de más de 2 dígitos. La vamos a dejar aquí de 2. Ya con esto puedo cachar yo en esta variable el error que suceda. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver un archivo y por alguna razón no me permite ejecutar este comando o hay algún error, si yo consulto esta variable va a traer el error que está sucediendo. Aquí en el siguiente archivo, el key file, no ocupo nada porque va a ser un archivo secuencial simplemente para guardar la última clave que tenga yo o que haya utilizado para dar de alta registros. Lo que sí voy a hacer es lo mismo que acá arriba, tener un file status para poder controlar yo mis excepciones en el archivo. Le voy a poner file status y voy a ponerle key status. Ahí está, le voy a poner así para poder diferenciarla. Me voy al Working Story Section, donde yo puse la parte de mi status y ahora voy a poner esta nueva que se llama Key Status. Con Key Status yo voy a validar, iguales de 2 posiciones, el status del archivo key file. Ahora, yo les quiero hacer una aclaración que nosotros para poder controlar esto de tener la última llave registrada en el archivo, que va a ser, claro, de forma incremental esa llave, o sea, no va a ser repetible porque voy a ir desde un número, yo voy a empezar desde el 1 hasta n número y nunca me voy a regresar para atrás, van a ir quemándose las llaves. Pueden hacerlo de 2 formas. La primera es directamente yéndose a este archivo, tendrían que ir a buscar el último registro. La sorpresa aquí es que yo por lo menos no encontré cómo ni en OpenCOBOL ni en Visual Studio pudiera obtener el último registro sin antes haber recorrido todos los demás registros de atrás y irme hasta el final. Eso quiere decir que si yo tengo un archivo de 1.000.000 de registros, pues tendría que ir a recorrer rápidamente todo el millón de registros hasta llegar al final del archivo y entonces, como quien dice yo, tener guardada la última llave que me encuentre y esa sea la forma en que identifique en qué llave me quedé. Yo utilizo en mi trabajo otro apoyo de ciertas plataformas y consolas, como en este caso una que es de Unisys, donde yo sí puedo obtener cierto valor que COBOL puede jalar, que es por medio del atributo. Yo calo la información, le pongo el atributo, obtenerlo del last record, del último registro de mi archivo, y me lo puedo traer perfectamente y me evito todo esto de estar recorriendo el archivo y es simplemente un comando como hay en otros lenguajes de programación muy rápidos. Pero aquí pues no se puede de esta manera, no acepta de alguna forma tampoco ese atributo y como no lo acepta, pues no lo puedo utilizar. Y la segunda forma entonces que tenemos, aparte de recorrer todo el archivo, pues es tener esto, nada más que también lleva sus riesgos. Tienes que tener mucho cuidado en cómo controlas esto porque si tú, por ejemplo, sales de tu programa y quieres volver a entrar, no puedes tener llaves duplicadas porque te causaría problemas. Imagínate, cada que quisieras dar de alta, pues te va a dar un error porque ya existe el registro y no puedes estar perdiendo como que el hilo de esto. Inclusive si tú borras registros, pues vas a decir, híjole, ¿cómo le hago? Entonces le digo, siempre debe ser incremental y tenemos que tener muy bien controlado este archivo. Hay que tener mucho cuidado si vamos a irnos por esta opción, que en nuestro caso nos vamos a ir justamente para tener este archivo de control de llaves. Nos vamos a la siguiente parte en la división de datos donde está la parte de la declaración del archivo en File Descriptor. Vamos a ver que ya tenemos la estructura que marcamos. Sin embargo, en File Descriptor yo también le puedo dar ciertas propiedades. Por ejemplo, nosotros podemos declarar algo que se llama block contains. Es para poder definir el bloqueaje, bloqueo o bloque óptimo, como le quieran llamar en español, de un archivo. Bueno, para poder nosotros identificar esto, pues me tendría que meter en cuestiones ya de lo que es un disco duro físicamente, de cómo se guarda la información lógicamente en él, etcétera. No me voy a meter en tanto detalle, pero sí se los voy a mencionar. Vamos a ver, por ejemplo, aquí
cuál es el tamaño de bloque máximo para COBOL, que es de 27.998 posiciones, considerando que también se pueden llamar caracteres. Ya sabemos que un carácter, ya sea numérico, alfanumérico, el que quieran, es igual a 8 bits. ¿Okay? O también un byte, porque un byte es igual, está conformado por 8 bits. ¿Qué es un bloque? Pues un bloque es la cantidad mínima de información que ustedes pueden pasar de entrada o salida hacia el disco duro o viceversa, del disco duro hacia la memoria. Conociendo esto, vamos con la siguiente parte, que es tamaño de registro. Tamaño de registro, vamos a tomar el tamaño que nosotros tenemos para nuestro registro del archivo. Este registro del archivo que estamos declarando aquí, si nosotros contamos, son 60, 67, 77, 177 posiciones o caracteres. No importando de qué tipo de caracteres, solamente son 177, es lo que nos interesa. Ya teniendo estos datos, ahora sí, vamos a la siguiente parte. Vamos a calcular el bloque o bloqueo óptimo. Y eso es por medio de una formulita. La primera parte de esta fórmula es longitud del bloque máximo entre el tamaño del registro. Esa es la primera parte. Entonces, aquí en nuestro caso, el bloque máximo o la longitud máxima, vamos a ponerle long para identificarlo como longitud, es de 27.998 posiciones entre el tamaño que es 177 posiciones. Eso si nosotros lo calculamos nos da igual a, vamos a utilizar nuestra calculadora, la tenemos, 27.998 entre 177, 158.18. 158.18. Nada más que este resultado que nos salió nos vamos a redondear a un entero, entonces nos queda en 158. La siguiente parte es agarrar el resultado y multiplicarlo por el tamaño de registro. ¿Esto qué nos da? Pues el resultado fue la parte entera, 158, multiplicado por 177. Esto, si lo veo, puedo tener 158 registros de 177 posiciones. Lo estoy multiplicando nada más para obtener la cantidad total de posiciones. Que si lo multiplico, voy a hacerlo aquí, 158 por 177 me da 27.966. 27.966. Ese sería el bloqueo o bloque óptimo. Y esta cantidad de posiciones, porque son posiciones, son para el valor medio de un track. Les dije, no me voy a meter hacia fondo a la parte del disco, pero un track o pista que es como donde se va guardando la información en cada una de las partes del disco, se le llama así, pista o track. Ese es lo que corresponde. Por lo cual, para hacer un valor completo del track, o sea, toda una pista de guardado completa, este valor va por 2. Es decir, si yo multiplicara 27.996 por 2, me da el track completo o la pista completa. Y eso se le llama factor de bloqueo, factor de bloqueaje. Ese factor de bloqueo es el que me interesa y voy a tener aquí en block contains. Pero en block contains no lo pongo en posiciones, no lo pongo así. Que si vemos este valor ya en posiciones, déjenme lo pongo aquí. Ya lo tenía aquí, 27.996, lo borré, pero lo pongo de nuevo por 2. 55.992, 55.992. Eso sería en posiciones, ¿no? Para un track. Yo no lo quiero así. En la parte de block contains lo va a contener en registros. Si yo me retomo a esta parte de aquí, de 158 registros de 677 posiciones, entonces yo tengo en realidad registro 158.
que sería la mitad. Lo multiplico por 2. Eso me daría 316, son 316 registros. Esto es a lo que yo quería llegar. Entonces aquí en block contains pondría 316 registros. Ahora, cada uno de esos registros va a tener una cantidad de posiciones que también tengo que definir, que como ya lo saqué yo aquí, son 177 posiciones. Entonces voy a poner aquí abajo record contains 177 y que son caracteres. Ok, ya cuadra esto, voy a quitar esta parte, ya la tengo aquí definida. Esto no es necesario, nada más les estoy mostrando más o menos cómo trabaja y digamos cuál es la forma más óptima que tiene el programa COBOL para poder tener un archivo eficiente. Si ustedes quieren omitir esto, adelante, lo pueden omitir. Y si ustedes nada más quieren especificar cuál es la longitud del registro, también la pueden poner. Ya es a criterio de cómo los vayan a manejar. Nos vamos a la siguiente parte y bueno, aprovecho para decirles que ustedes tienen esta definición de archivo, pero pudieran tener más definiciones de archivo, no nada más esta. A lo mejor tienen una definición de producto 2 y la pondrían aquí abajo. Y ya sería una forma que trabajaría el archivo en el que ustedes pudieran hacer referencia a registro producto 2 y guardar la información, y a lo mejor este está compuesto de n campos y sin ningún problema también ustedes pueden hacer uso de ese tipo de registro porque es del mismo archivo, nada más declarado diferente. Ahora sí me voy a la parte de Working Storage Section, pero la parte de las variables para archivos. ¿Qué más me gustaría tener? Bueno, yo ya tengo mi referencia del registro de producto, que es la que le pertenece al archivo, pero yo para trabajar en el programa, en lugar de estar trabajando directo con estos registros, voy a utilizar auxiliares. Si yo recibo valores, yo voy a utilizar esos auxiliares en lugar de estar manipulando, por así decirlo, los registros del archivo. Para ello voy a declararlos, voy a tomar los que ya tengo aquí, para no estar volviendo a generar desde cero, y van a ser en la parte del Working Storage Section, voy a poner WKS, le vamos a poner entrada, y así le voy a poner a todas estas WKS en entrada, WKS en, WKS en, y lo mismo para las demás. Ya con esto podemos ir ahora sí trabajando en nuestro programa. Ya vámonos a la parte de la división de procedimientos. Me voy a posicionar aquí. Lo primero que voy a hacer es hacer inicializaciones, que va a ser pues abrir mis archivos, poner mis variables con un valor inicial, ya sea 0, espacios, etcétera. Y esto lo voy a hacer por medio de una rutina para no ponerlo todo directamente aquí en el procedimiento. Voy a llamar otra rutina u otro procedimiento. Ya sabemos que para llamarlas es con perform y el nombre de la rutina. Las voy a iniciar en este programa de 5 numeritos, si las quiero tener, y las voy a manejar por niveles. El nivel inicial es 0 y le voy a poner inicializaciones. Hay que ponerlas aquí. Ahí estamos. Empezamos llamando a esa rutina y esa rutina va a tener un contenido. Hasta aquí voy a dejar la primera parte de este programa porque es un programa bastante largo que va a llevar varios procedimientos. Lo vemos en la siguiente entrega. Vamos a entrar ya directamente a poder hacer la primera parte de este proceso. Espero que les haya gustado este video. Soy Yosmi y recuerda que estás en Tecnológicos. Hasta la próxima.